Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes, y a mí también, con la intriga hasta el cuello. Vamos a hablar de esa tensión que para muchos se palpaba en el aire entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué fue lo que realmente desató esa supuesta tensión? ¿Fue un malentendido, celos, presiones externas o algo completamente diferente? Prepárense porque hoy vamos a revelar los detalles que se han rumoreado, analizado y, en algunos casos, confirmado. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros misterios y análisis del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla chica, específicamente en la exitosa serie Erkenci Kuş, fue algo que cautivó a millones. Sus personajes, Kandibit y Sanem'in, tenían una química tan desbordante que traspasaba la pantalla y hacía soñar a los fans con que esa magia se extendiera a la vida real. Y para sorpresa de muchos, así pareció ser. Durante el rodaje de la serie y tras su finalización, los rumores de una relación sentimental entre ellos empezaron a circular con fuerza. Las publicaciones en redes sociales, los encuentros casuales capturados por los paparazzis y las declaraciones ambiguas de ambos parecían confirmar lo que todos esperaban. Se les veía juntos, sonrientes, cómplices. Parecía la pareja perfecta, la que todos habíamos imaginado. La complicidad era palpable no solo en las escenas románticas que se robaban suspiros, sino también en las interacciones fuera de cámaras, esos momentos capturados de forma espontánea que alimentaban las esperanzas de los seguidores. Las miradas cómplices, las sonrisas compartidas en eventos, e incluso los me gusta y comentarios en redes sociales, actuaban como pequeños guiños que confirmaban la conexión especial que existía entre ellos, tanto en la ficción como aparentemente en la realidad. Sin embargo, la luna de miel, si es que la hubo en el sentido público, no duró para siempre. Poco a poco, las señales de distanciamiento empezaron a aparecer. Las interacciones en redes sociales se volvieron más escasas, las apariciones juntos cesaron y, gradualmente, la narrativa pública cambió de la pareja ideal a la tensión entre ellos. Y aquí es donde entra la verdadera pregunta, la que nos ha traído hasta aquí: ¿qué desató esa tensión? Uno de los primeros focos de atención, y uno de los más sonados, fue el supuesto carácter difícil o celoso de Can Yaman. Se rumoreaba que Can, al ser una estrella en ascenso con una fama arrolladora, podía ser posesivo y un tanto controlador. Las historias que circulaban hablaban de que él no se sentía cómodo con la forma en que Demet interactuaba con otros compañeros de reparto o con la atención que ella recibía. Es importante recordar que en el mundo de las telenovelas, la cercanía y la camaradería entre actores son muy comunes, y a veces, la línea entre la amistad profesional y algo más puede ser difusa, pero para alguien con un temperamento particularmente posesivo, esto podría haber sido una fuente de conflicto. Algunos medios y fans interpretaron ciertas reacciones suyas en entrevistas o eventos como señales de incomodidad cuando Demet hablaba de otros proyectos o compañeros. La vorágine de la fama, sumada a un carácter posiblemente protector, podría haber generado un ambiente de presión innecesaria. Los rumores de que Can se ponía celoso al ver a Demet interactuar con galanes de otras producciones o incluso con colegas que simplemente la admiraban, se convirtieron en un tema recurrente en las redes y los foros de fans. Se especulaba que su intensa personalidad, que tanto cautivaba en pantalla, se traducía en una necesidad de control en su vida personal, lo cual, ante la naturaleza cercana del trabajo actoral, podía volverse un obstáculo. Por otro lado, también se especuló con la posibilidad de que Demet Özdemir, siendo una actriz también muy popular y con su propia personalidad fuerte, pudiera haberse sentido asfixiada por la intensidad de Can Yaman. Quizás en algún momento la relación se tornó demasiado pública, demasiado demandante y ella, buscando su propio espacio y profesionalismo, empezó a poner límites. No podemos olvidar que Demet también estaba construyendo su carrera y participando en otros proyectos, y cualquier tipo de presión externa o interna dentro de la relación podría haber afectado su desarrollo. El hecho de que Demet sea conocida por su discreción y su enfoque en su carrera pudo haber chocado con la explosiva popularidad de Can. Se planteaba la idea de que ella buscaba una relación más equilibrada y privada, mientras que la atención constante sobre ellos era abrumadora, llevando a posibles roces y a la necesidad de imponer distancia para preservar su propia individualidad y espacio profesional. Otro factor crucial, y que a menudo se pasa por alto, es la presión mediática y fanática. Cuando una pareja se vuelve tan popular, las expectativas de los fans se disparan.
Cada foto, cada me gusta, cada comentario es analizado al microscopio. Si la relación prosperaba, los fans estaban eufóricos. Si mostraban el más mínimo signo de desacuerdo o distancia, los mismos fans entraban en pánico o comenzaban a culpar a uno u otro. Esta presión constante puede ser abrumadora para cualquier persona, y más aún para dos jóvenes figuras públicas que están intentando navegar una relación real en medio de un huracán de atención. Es posible que la constante vigilancia y la necesidad de mantener una imagen perfecta hayan agotado la paciencia y la frescura de la relación, generando un ambiente de estrés que contribuyó a la tensión. La vorágine de las redes sociales, con sus teorías, sus críticas y sus exigencias, se convirtió en un tercer elemento en su relación, un observador omnipresente que influía en cada gesto y cada palabra. Los fans, embelesados por la pareja que habían creado en sus mentes, no dudaban en intervenir, ofreciendo consejos, criticando actitudes o incluso inventando escenarios, creando un ambiente de escrutinio que pocas relaciones podrían soportar. Además, no podemos descartar las diferencias en sus personalidades y trayectorias. Can Yaman, después de Erkencikus, experimentó un crecimiento exponencial en su fama, especialmente a nivel internacional. Esto lo llevó a estar en el ojo del hurto de forma mucho más intensa, con proyectos en el extranjero y una mayor exposición. Demet, si bien también es muy querida, quizás manejaba su carrera de una manera un poco más reservada, enfocándose en proyectos en Turquía y en un desarrollo más gradual. Estas diferencias en el ritmo y la dirección de sus carreras profesionales podrían haber generado fricciones o malentendidos sobre prioridades. La expansión internacional de Can, con proyectos en Italia y otras partes del mundo, implicaba ausencias prolongadas y un estilo de vida diferente al que Demet, enfocada en consolidar su carrera en su país natal, podía o quería seguir. Esta discrepancia en sus ambiciones y ritmos de vida pudo haber sido una fuente silenciosa de tensión. Hubo un momento particular que se convirtió en un punto de inflexión para muchos observadores. Después de que su relación se hiciera pública, hubo una aparición en un evento donde Can y Demet asistieron por separado, y las fotos y vídeos de ellos en el mismo lugar pero sin interactuar abiertamente generaron un revuelo considerable. Se interpretó como una señal clara de que algo no iba bien. Las miradas esquivas, la distancia física entre ellos cuando se cruzaban, todo fue analizado por la prensa y los fans, alimentando aún más los rumores de tensión. Este evento aparentemente trivial, fue leído como una confirmación pública de que la magia se había roto, o quizás, nunca existió en la medida que los fans deseaban. Otro aspecto que se ha debatido es si su relación, en parte, fue fruto de la química de sus personajes en la serie. A veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve tan borrosa para el público que los actores se ven presionados a mantener una cierta imagen, incluso si sus sentimientos reales son diferentes. Es posible que la intensa conexión que mostraron en Erkencikus haya sido tan convincente que los fans, y quizás ellos mismos, esperaran que esa magia se replicara perfectamente en la vida real, lo cual, como sabemos, rara vez sucede. La transición de una relación en pantalla a una relación en la vida real siempre presenta sus propios desafíos, y en este caso, la presión pública pudo haber exacerbado esos desafíos. La industria del entretenimiento a menudo crea ídolos y parejas que alimentan la fantasía del público, y cuando esa fantasía se desmorona, la decepción puede ser tan grande como la admiración inicial. También se han mencionado conflictos en el ámbito profesional. Algunos rumores sugerían que había desacuerdos sobre futuros proyectos o sobre la forma en que manejaban sus carreras en conjunto. Por ejemplo, si uno quería enfocarse en un tipo de proyecto y el otro en algo diferente, o si surgían oportunidades laborales para uno que implicaban separarse geográficamente o dedicar mucho tiempo a ello, esto podría haber sido una fuente de estrés para la relación. La dinámica entre dos profesionales exitosos que además son pareja puede ser compleja, y las decisiones de carrera de uno pueden afectar directamente al otro. La posibilidad de que sus ambiciones profesionales tomaran rumbos divergentes, o que las oportunidades de uno implicaran sacrificios para el otro, se convirtió en otra de las teorías para explicar la distancia. Sin embargo, es importante recordar que gran parte de lo que se dice sobre la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir son especulaciones y rumores. Ellos, como muchas celebridades, tienen derecho a su privacidad. Las declaraciones públicas después de su separación fueron breves y generales, reconociendo que ya no estaban juntos pero sin entrar en detalles. Esto deja un gran espacio para la imaginación del público y de los medios. La cautela y la reserva que mostraron en sus comunicados posteriores a la ruptura alimentaron aún más el misterio,
dejando la puerta abierta a todas las interpretaciones posibles. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir capturó la imaginación de millones de fans. Su historia en Erkenci fue un fenómeno, y la idea de que su amor en pantalla se tradujera en amor real era algo que muchos deseaban. Cuando las señales de tensión o separación aparecieron, fue un golpe para muchos de esos seguidores, que se sentían como si una historia de cuento de hadas hubiera llegado a un final inesperado. La conexión que crearon en la serie era tan poderosa que la idea de que no pudiera sobrevivir en la vida real era difícil de asimilar para muchos. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué fue lo que realmente desató esa tensión? Probablemente no fue una única causa, sino una confluencia de factores. Por un lado, las posibles diferencias de personalidad y temperamento entre Can y Demet, quizás acentuadas por la intensidad de la fama de Can y su naturaleza más extrovertida y pasional. Por otro lado, la abrumadora presión mediática y de los fans, que creaba un ambiente de escrutinio constante y expectativas poco realistas. A esto se suman las posibles diferencias en sus trayectorias profesionales y, quién sabe, quizás también malentendidos o diferencias de opinión en el día a día de una relación, que son inherentes a cualquier pareja, pero magnificadas por su estatus de celebridades. La presión de mantener una imagen pública, la dificultad de conciliar agendas, las diferencias en sus círculos sociales, y la simple realidad de que dos personas, por muy enamoradas que estén, pueden tener desacuerdos, son todos elementos que pudieron haber contribuido al desgaste. Es fácil para nosotros desde fuera analizar y juzgar, pero la realidad de una relación, especialmente entre figuras públicas, es mucho más compleja. Lo que sí podemos aprender de estas situaciones es que la fama tiene un precio, y que las relaciones personales, por muy sólidas que parezcan, requieren esfuerzo, comprensión y un espacio para la privacidad, algo que para las celebridades es un bien muy preciado y a menudo difícil de conseguir. La constante exposición pública, la falta de anonimato y la necesidad de proyectar una imagen de perfección pueden ser agotadoras para cualquier relación. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro misterio de hoy. Hemos explorado las posibles causas de la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando los rumores, las especulaciones y los factores que pudieron haber contribuido a esa atmósfera. Hemos intentado poner luz sobre uno de los romances más comentados y enigmáticos del mundo del espectáculo turco, ofreciendo un análisis detallado de las diferentes facetas que pudieron haber influido en su desenlace. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante a través de las intrigas y las realidades del mundo de la fama. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal. De verdad aprecio muchísimo que se tomen el tiempo de ver nuestros vídeos y participar en nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir desvelando secretos y compartiendo información con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que realmente sucedió? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? ¿Se sienten identificados con alguna de las causas expuestas? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus pensamientos y reflexiones, y a menudo, sus aportaciones enriquecen aún más nuestros análisis. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos desvelando misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de las series turcas y sus protagonistas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Así serán los primeros en enterarse de nuestros próximos misterios y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.